Aboye. Feliz día para todos. Por acá, Ifá Temiasugón, quien les saluda y les da la bienvenida nuevamente a Escuela Ifá. Continuando con esta serie de videos que hacemos para nuestra comunidad, por acá por YouTube, nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, como Escuela Ifá. Videos que hacemos para orientar a la comunidad practicante de la tradición de Ifá y Orisha, y para todas aquellas personas también que se están acercando para conocer un poco más acerca de qué va esta filosofía y esta tradición aborigen de África, de la tierra Yorubá específicamente, en donde pues conversamos aspectos generales, distintos temas acerca de Ifá como tal y también de la práctica de Orisha, como es el caso del día de hoy. Como el título del video lo menciona, vamos a hablar de la Orisha Oya. Antes de comenzar este video, pues agradecer tu presencia acá en YouTube y pedirte que por favor te suscribas al canal. Es un buen momento para hacerlo. Por favor, activa allí la campana también de las notificaciones y dale manito arriba a este video, a todo el contenido que hacemos de igual manera para todos ustedes acá en YouTube. Por favor, compártelo, dale like, comenta. De igual manera, suscríbete al canal. Visítanos en Patreon, patreon.com, Escuela Ifá, para que inicies o continúes tu práctica dentro de la tradición de Ifá y Orisha, conociendo, investigando acerca de pues cómo va esta práctica con esos módulos de aprendizaje que tenemos publicados allí. Patreon.com, Escuela Ifá. De igual manera, si quieres adquirir alguno de los materiales publicados en las redes sociales, comunícate con nosotros a través de la mensajería privada y con gusto te daremos las instrucciones para hacerlo. Bien, vamos a hablar de Oya. En un video anterior hablamos de Shango y por supuesto hablar de esta Irumole, de este Orisha, es hablar de Oya. ¿Ok? ¿Y por qué decimos esto? Oya, como mencioné en un principio, es una Orisha, no es Irumole, ¿ok? Es decir que tiene solo la faceta de un ser humano que nació en la tierra, de padre y madre, y luego al morir, por sus cualidades, sus aspectos, todo lo que hizo en vida, y luego, obviamente después de muerta la persona, siguió irradiando con su poder a todas las personas que la conocieron, o a todas las personas que la adoran, que la siguen, que la veneran. Entonces es exaltada a la categoría de Orisha según la tradición yorubá. ¿Ok? Entonces Oya tiene la característica de Oya Orisha y pues también la característica de Oya Elegun, de Egun, ¿ok? A todos aquellos que fueron iniciados y que siguen siendo iniciados en los misterios de Oya, que obviamente ya están muertos y que siguen también contribuyendo en sus comunidades, ¿ok? Pero hablemos de Orisha Oya. ¿Y por qué hablar de Shango es hablar de Oya? Porque Oya fue una mujer eh, que nacida en la tierra de Irá, ¿ok? Que actualmente tiene otro nombre, esa tierra, Kabura, y existe en el estado de Osogbo. eh, y esta mujer, pues, fue una de las esposas favoritas de Shango. Fue, como bien sabido, Shango tuvo muchas esposas, muchas consortes, pero la favorita de él fue, según narra la historia, la mitología, fue esta mujer llamada Oya. ¿Ok? Esta mujer, pues, desde que formó parte de la vida de Shango, pues, digamos, ambos vivieron una excelente relación. Hablar en la filosofía yorubá acerca de las relaciones de pareja exitosas, por decirlo así. Una manifestación de ello es esa dualidad Shango-Oya.
pues todo lo que consiguieron y todo lo que lograron durante su trayectoria juntos fue bastante importante, ¿ok? Oya, antes de ser esposa de Shango, también fue esposa de Ogun, ¿ok? No Ogun Irumole, sino Ogun Orisha en este caso, que en otro video conversaremos acerca de la energía de Ogun, pero Ogun, en este caso Orisha, fue un hombre que, según la historia, fue un Oni de Ife, es decir, fue un rey, ¿ok? Y por sus características, luego fue, obviamente, como ya hemos mencionado, exaltado a la característica o a la categoría de Orisha. Este personaje fue también, en este caso, un gran guerrero, con muchas otras características que hablaremos en otro video, pero Oya fue su esposa. Su relación no fue muy buena, según narra la historia. Dice que Ogun era en este caso, este hombre que vivió en la tierra, tenía un carácter bastante irascible y no fue del todo bueno su relación. Incluso se narra o se cuentan las distintas historias que Oya fue una mujer maltratada por Ogun y además de eso nunca pudieron tener hijos. Y como Oya no le daba hijos a Ogun, pues este la maltrataba y la asediaba mucho más. Dice la historia que Oya se dedicó a vender algunas mercancías, algunos productos en el mercado y tal vez por eso su relación en Occidente se le cataloga a Oya como que siempre está o precede o es dueña o se establece su energía en el mercado, pero Oya con J es un mercado, ¿ok? Como tal en la tierra Yoruba, pero este Orisha se escribe con Y, ¿ok? Más sin embargo, ya sí, como muchas otras personalidades, también trabajaron en el mercado, puesto que en el mercado como tal es donde está el dinero. La gente consigue productos, va y los vende en el mercado y obtiene dinero, ¿ok? Muchos productos que se vendían y se venden actualmente en cualquier tipo de mercado, no solo en tierra Yoruba, sino en cualquier parte del mundo. Pues este personaje, Oya, también vendía productos en el mercado y dice que allí conoció a Shango, ¿ok? A este rey que visitando el mercado, pues ella quedó enamorada de él y buscó la manera de eh, ser vista por este hombre. Y bueno, hay muchas historias, muchos relatos. Lo cierto es que definitivamente Shango cuando vio a Oya, pues también fue impactado por la belleza de la mujer y por sus características físicas y pues ellos comenzaron a tener una relación básicamente. Eh, Oya fue una de las esposas que más pudo comprender a Shango, según la historia. Dice que Shango siempre que tenía un conflicto, una pelea, no solo a nivel de guerra, sino con cualquier situación de su vida, pues era Oya la que siempre lo consolaba, la que siempre lo entendía, él se sentía bien con ella. E incluso Shango pues se dio cuenta que Oya tenía ciertas habilidades y destrezas para la pelea, para el conflicto, era habilidosa también con el uso de armas y bueno, tenía pues habilidades, si se quiere, curativas también, medicinales, conocía de hierbas, además tenía belleza, además era una mujer que tenía buen carácter, además era una mujer que siempre le gustaba luchar y abogar por los derechos de las personas que estaban con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente esto hizo que Shango siempre se enamorara aún más de ella. A todos nuestros seguidores de TikTok y de Instagram, es el momento de acercarse al canal de YouTube si quieres seguir viendo el contenido de este video. Bien, dentro de las características de lo que sucedió en la relación de Oya y Shango fue lo que, digamos, maximizó
los atributos de Oya como tal para ser categorizada como una orisha. Como todos sabemos, ya creo que también lo comentamos en el video anterior, en el tiempo en que Shango asume el mandato de el imperio de Oyo como tal, todavía existían muchas guerras y conflictos, los cuales él liderizó, sobre todo para no solo defender su tierra, su imperio, sino también para expandirlo, ¿ok? Y dentro de este proceso de guerra, que duró aproximadamente un siglo, Oya formó parte de la vida de Shango. Obviamente no Shango duró 100 años luchando, pero sí en ese periodo donde esto sucedió, Oya entró a formar parte de su vida. Y recordemos que Shango era un ser que tenía muchas habilidades de guerra, muchas habilidades físicas para la guerra, pero también utilizaba muchos poderes medicinales, como ya mencionamos. Y una de las grandes historias que hay es que Oya consumió parte de la medicina que le fue otorgada a Shango para, por ejemplo, escupir fuego, eh, para provocar el tema de todo lo que tiene que ver con la tormenta, todo lo que tiene que ver con el rayo. También consumió parte de esa medicina, es decir, Oya probó medicina de Shango y lo que hizo fue multiplicar sus poderes naturales y añadir adicionales, como son estos que poseía Shango a través de la medicina. Cuando Shango se dio cuenta de esto, obviamente hubo, digamos, cierta discrepancia, pero al final Shango aceptó que Oya no solo tuviese esas grandes características naturales, sino que también lo ayudase en la batalla, en la guerra, en la disolución de conflictos, utilizando también los poderes. Según narra la historia, Oya fue incluso, y como dicen los versos de Ifá y muchos oriki, Oya incluso tenía mucho más poder que su esposo, ¿ok? Eh, en definitiva, esto es porque no solo tenía ya la medicina que Shango poseía, es decir, Oya eh, podía aparecer y desaparecer, podía provocar grandes tornados, grandes tormentas, digamos, manipular el estado del clima a través del agua y del viento. También podía escupir fuego. También tenía grandes habilidades con la espada, también tenía grandes habilidades para la guerra. Además de esto, pues era mujer y el hecho natural de ser mujer, pues simplemente ya es suficiente como para ser más poderosa que el hombre y por supuesto, digamos, apoyar a su contraparte, que en este caso era el guerrero, apoyarlo también en sus momentos de debilidad o en sus momentos de miedo, en sus momentos de confusión, de rabia. Es decir, por eso los versos y los orikis en distintas etapas de Ifá y de Orisha nos mencionan por qué Oya incluso tenía más poder que Shango, obviamente. Como ya les he mencionado, no solo hacía lo que Shango podía hacer, sino además cumplía su rol como esposa, como mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, eh, gran parte del poder que utilizó Oya durante esta época fue para defender, como mencioné, a sus habitantes, a los habitantes de sus tierras, a sus trabajadores, a sus esclavos, y también ayudó a liberar muchos esclavos. Recordemos que en África el tema de la esclavitud no es un tema solo de exportación de esclavos, cuando el tema de los europeos, los musulmanes y todo, y lo que ha sucedido por siglos con el tema de la esclavitud. También siempre a nivel cultural había un tema de esclavitud interna, ¿okay? Un tema de esclavitud doméstica, bien sea para trabajo, bien sea por deuda, bien sea como servidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este tema también de los esclavos de guerra, que fue incluso una intervención árabe, y bueno, obviamente es un tema ya entrar en todo lo que tiene que ver con la historia, pero cuando habían conflictos, obviamente armados o conflictos de guerra, pues siempre hay una tasa de esclavos, esclavos de guerra, ¿ok? Rehenes,
que luego se utilizaban para trabajos forzados, para servidumbre, para muchas otras cosas. Y la historia cuenta que Oya era una de las mujeres que liderizó sobre todo la liberación de mujeres y niños esclavos, esclavizados a través de conflictos armados, y la comunidad, en este caso femenina, básicamente fue la que enalteció el nombre de Oya a cualquier lugar donde ella llegaba. Fue muy adorada por las mujeres, obviamente por los niños, por su aspecto materno. Siempre Oya quiso ser una gran madre y como no podía hacerlo, en la primera etapa con Ogún no pudo, luego con Shango tampoco pudo tener hijos. Imagino que por el tema de todo, como fue de álgida y precipitada su relación y cómo sucedieron todas las cosas, ella se dedicó al arte de la guerra y apoyar, obviamente, a su esposo, ¿no? De hecho, una de las características, o ya es representada con el color púrpura, sobre todo en Oyo, por considerarlo un color que nunca se daña, que nunca se pierde, un color de la realeza, un color muy antiguo, por el gran valor que representó esta mujer en la vida de todos sus habitantes, ¿no? Eh, Luego conocemos lo que sucedió con el tema de Shango y cómo tuvo que huir de su imperio y Oya decide, pues también obviamente abandonar estas tierras. Oya intentó buscar a Shango y como todos sabemos Oya nunca lo consiguió y Oya, hay muchas historias que narran que Oya se retorna a lo que era Irá. Onira se conoce también a Oya, que son, y así se le nombra al rey se le nombraba el rey de esa tierra luego de ser coronado, que Onira significa la persona que lidera Irá. Ella retornó obviamente allá y fue siempre honrada por todo lo que hizo a través de su estadía con su segundo esposo. Luego hay una tercera etapa de la vida de Oya, que es cuando ella, está la parte mitológica acá también incluida, que es cuando se cree que Oya, esta mujer tenía la capacidad, además de todo lo que ya mencioné, ella podía transformarse en un búfalo. Es decir, ella podía transformarse básicamente un tiempo en mujer y otro tiempo en búfalo y hacer todo lo que pues implicaba para tal situación en los bosques, ¿no? Era una de las características que tenía. Y la historia cuenta que Orisha Oko era un cazador, un cazador guerrero, básicamente a eso se dedicaba, granjero, eh, era especialista en esto. Él no había podido conseguir una buena esposa ni tener hijos. Y él fue donde sus babalao y le dijeron que tenía que hacer un tipo de ritual y que le iba a permitir conseguir una buena esposa y además tener buenos hijos. Eh, y bueno, parte del ritual era básicamente, la historia cambia de un verso a otro, pero básicamente es lo mismo. Dice que él depositaba parte de los materiales de este Ebo, o de este sacrificio que se hizo en una parte del bosque. eh, y parte de los rituales incluían que él tenía que quedarse observando quién retiraba los materiales del Esbo. Dice que él observando en la cima de un árbol, eh, al tercer día de depositar estos materiales del Esbo, se dio cuenta que venía un búfalo a comerse o a llevarse todo lo que él dejaba allí. Y él como instinto de cazador quiso cazar, obviamente, a este búfalo, ¿no? Pero cuando al tercer día vio al búfalo que se acercó, se dio cuenta que el búfalo se quitó, como quien dice, la piel y se transformó en una hermosa mujer. La mujer se fue y Oko, en este caso, bajó y tomó la piel de este animal, la escondió y esperó que la mujer volviera. Cuando la mujer volvió, él descendió del árbol, la sorprendió
y le preguntó que quién era. Y entonces esta mujer le confesó de quién se trataba. Y Oko le dijo, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a tener esta piel conmigo, tú me vas a acompañar a mi casa y necesito que pues seas mi esposa. Dice que Oko estaba totalmente enamorado de la belleza de Oya, y Oya tuvo que aceptar porque no tenía otra opción. Dice que Oko se llevó a Oya a su casa y comenzaron una relación, pero Oko tenía, en este caso, otras mujeres dentro de su hogar. Algunas historias dicen que tenía una esposa vieja y otras mujeres que le asistían, y otras historias dicen que simplemente eran mujeres que le asistían en su hogar, ¿ok? Y él decidió formalmente casarse con Oya. Esto causó el revuelo en su casa, puesto que nada de eso había sucedido anteriormente, pero él estaba muy enamorado de la belleza de esta mujer y Oya obviamente aceptó. Dice que Oya también quería tener hijos. Ya era el momento ella deseaba ser madre y ella fue a mirarse con los sacerdotes, y parte de los rituales que le hicieron fueron unas medicinas con carne de huevo, o sea, le hicieron rituales con agbo, en este caso, eh, con carnero y otros materiales, ¿ok? Para que ella pudiese tener descendencia. Esto está en el Odu Osameyi. Y fue como Oya y Oko tuvieron 9 hijos. Por eso se le dice Iyansan, Iyamesan, la madre de los 9. Ella tuvo 9 hijos con Oko. Obviamente todo transcurrió en el tiempo. Por eso uno de los tabúes de Oya es que no se le sacrifica o no puede estar cerca de ella el carnero. Mas, sin embargo, a Changó, como sabemos, es la ofrenda principal. Por eso hay que tener cuidado de cuando se va a propiciar a Changó, o ya no de estar cerca de esta situación, ¿ok? Porque es un gran tabú para los seguidores y obviamente para ella misma, inclusive oler. Dice que Oya detesta el olor del carnero, dice muchos oriki, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con aquello. Ellos tuvieron 9 hijos, Oya estaba en este caso muy feliz por la vida que estaba teniendo. Pero ellos llegaron a un trato, ¿no? Y ella le pedía a su esposo que la dejara seguir con su faceta de introducirse en el bosque y transformarse, porque era parte de su esencia. Y ellos acordaron que pues simplemente iban a poder hacer ese tipo de... Ella iba a poder continuar a seguir haciendo este tipo de actividad, pero con la condición de que siempre tenía que volver y cuidar a su esposo, en este caso, y a sus hijos. Obviamente, pues ella aceptó y esto sucedía, y siempre que ella retornaba a su casa, pues entonces quitaba su traje y obviamente volvía a ser la esposa de esta persona, ¿ok? Luego, dice la historia que en una oportunidad la esposa mayor o la esposa más o la mujer anciana del hogar de Oko, dice que ella observó cómo Oya se cambiaba y depositaba esa piel en un sitio escondido. Dice que en un momento donde Oya estuvo descuidada, esta mujer entró, revisó, vio que se trataba de esta piel de búfalo y se la llevó. Cuando ya regresó, esta mujer le increpó y le dijo que ella le iba a contar a todas las personas acerca de este secreto que tenía, que ella realmente no era un humano, sino que era un ser maligno, que era un animal y todo el cuento. Y se causó un gran revuelo. Dice que Oya se molestó tanto, que ella le arrebató el traje o la piel de este animal, se transformó de nuevo en búfalo y dice que mató a la mujer, mató a todas las personas que estaban en esa casa, se dirigió en este caso a las tierras donde estaba su esposo Oko y también lo mató. Dice que Oya, antes de irse, dejó caer
los cuernos, los Iwefon, se llama eso. Efon es el búfalo, Iwefon, los cuernos de, de su indumentaria, y le dijo a sus hijos que siempre que necesitaran de su ayuda, pues los hicieran sonar, los golpearan, y ella vendría en su apoyo, y dice que Oya se internó en el bosque y desapareció. ¿Ok? Una versión un poco parecida a esa es que ella había siempre pedido a Oko que le devolviera su piel, su traje, para ella pues volver a su vida, a su etapa, y Oko nunca se lo concedió. De hecho, se dice también una historia que Oko le decía que él, que él ya no tenía esa piel, que esa piel se había perdido, etc. Hay varias versiones. Y digamos, el dolor y la rabia de Oya fue la traición de darse cuenta de que efectivamente Oko sí tenía la piel escondida, porque se le enseñó a esta mujer que vivía en esa casa, y esa traición, ese dolor hizo que ella se transformara en el búfalo y por eso acabara con todos ellos, ¿no? Independientemente como sea cualquiera de las tres versiones, lo cierto es que esto sucedió, es parte de la narrativa de todas las historias de esta orilla. Eh, y parte de sus características. Por eso, en el icono de Oya vamos a ver que existen unos cuernos, puede ser uno, puede ser dos, de búfalo, ¿ok? Está también la cola del búfalo como un iruquere, ¿ok? Como parte de los atributos del icono de Oya. Y también vamos a ver Eduara, que son las mismas rocas que se utilizan en el icono de Shango, etcétera, etcétera, ¿ok? Además del color que ya mencioné, es importante que respetar los Ewo, en este caso ya para sus seguidores, como es el tema del carnero. Obviamente el búfalo también es un Ewo para Oya, y hay tierras donde, o hay lugares en donde no solo es Agbo, sino también Aguntán, lo que no se le puede ofrendar a Oya. Sí come chiva, ¿ok? Y bueno, una serie de elementos. Eh, Como Obi, Adije, Oti, en fin, una cantidad de elementos comunes para esta energía. Eh, Otro de los aspectos que se menciona en Occidente de Oya es el tema de que está en los cementerios, y recordemos que en tierra yoruba no existen los cementerios. La mayoría de los ancestros, y sobre todo personalidades importantes entre las comunidades y las familias, son enterradas dentro de sus mismos hogares o de sus mismos templos, ¿ok? Por lo tanto, es imposible que en la etapa en la que vivió esta mujer en la tierra, pues fuera alguna representante de esta energía, puesto que no tiene nada que ver esta orilla con esta etapa de los muertos, ¿ok? Eh, lo que sí se cree es que Oya, por la gran característica que tiene o que tuvo en este caso con su esposo Shango, es el tema de la transformación y la elevación de las cosas para positivo, como sucedió, básicamente así lo narra la historia y fueron hechos que sucedieron, cómo ayudó y contribuyó en la labor de hacer, digamos, crecer o magnificar la labor de este Orisha Shango, de este Lafin de Oyo. Y por lo tanto, esta energía de Oya, pues se cree que es transformadora, regeneradora, que puede ayudar a crecer y a manifestar grandes cosas en la vida de las personas, además de ser, como ya mencioné, el sacrificio que hizo esta mujer de quedarse por tanto tiempo con Oko para poder tener hijos, y en este caso tener a sus 9 hijos. Es una de las características principales de esta energía de Orisha, que es una gran madre. También todo lo que revela la historia acerca de la liberación de mujeres y niños sometidos a la esclavitud a través de su proceso de, digamos, liberación, conquista con su esposo Shango. También pues son atributos que tiene esta mujer, o que tuvo esta mujer, y por eso también fue venerada y exaltada
a esta categoría de orisha, ¿ok? Es importante entonces eh, saber que orisha o ya, como ya lo mencioné, que no es irumole, pues eh, es común, es muy común eh, utilizar este poder o esta energía a todas aquellas personas, obviamente, que están iniciadas en estos misterios o aquellas personas que definitivamente, pues, a través de algún odufa necesitan canalizar esta energía en sus vidas, entender que muy importante para el tema de progresar, de transformar la vida de las personas a positivo, de poder tener una familia unida, de poder tener relaciones de pareja estables y exitosas, de poder tener descendencia numerosa, es decir, no solo hijos, también tener seguidores, ¿ok? O también para la parte comercial, tener pues obviamente una buena estabilidad comercial, es lo que genera Oya, a pesar como te mencioné, que no tiene nada que ver con el mercado, sino que su propia energía intrínseca va a hacer que las cosas prosperen eh, para ti, ¿ok? Cosas importantes, además de las que ya mencionamos, te puedo mencionar algunos nombres característicos, algunos orikis, algunos nombres de poder con que se le llama, o ya oriri, que es como, o ya la esplendorosa, la más exuberante, algo así, es o ya oriri, afefeina, que es como el viento de fuego, la llamarada de fuego, porque como todos sabemos, cuando Shango escupía fuego o lo llevamos a la naturaleza, si existe fuego en la naturaleza y hay mucho viento, pues el fuego se expande y se extiende a muchas más extensiones de tierra. Entonces, ese era uno de los grandes de los grandes poderes que hacía esta dupla. Shango escupía el fuego y Oya enviaba unos vientos huracanados que hacían que el fuego se extendiera y se esparciera por cualquier lugar. Por eso se le llama también Afefeina, Oya Opuere, la dueña del trono, en fin. Básicamente, estos nombres de poder, estos nombres de alabanza, estos oriki, Oya y Yansan, como ya te mencioné, la madre de los nueve, son obviamente características principales de todo lo que hizo durante su vida. Eh, de hecho, una de las grandes incógnitas en la parte mitológica de esta gran Orishi, y por eso se enaltece, la historia narra justamente como te comenté, que al transformarse en búfalo se fue y se introduce en el bosque y nunca nadie supo en dónde está, cómo murió, cómo se transformó, a dónde se fue. Lo que la historia narra es que en esa tierra de Iná, donde cayeron los cuernos del búfalo, pues allí se tiene, digamos, la última pista de donde ella estuvo y allí se tiene un lugar de adoración, ¿no? Y por eso también parte de sus iconos fundamentales son los cuernos del búfalo. Bien, espero que todo este mensaje, todo este contenido haya sido de importancia y de relevancia para todas aquellas personas que son adoradoras de esta gran energía de Orisha Oya. Que haya sido de su agrado, por favor recuerda compartir, darle like, darle ahí me gusta a este video en YouTube y en todas las redes sociales, suscribirte a nuestro canal, visitarnos en Patreon, patreon.com, Escuela de Ifá, esperando que sigas teniendo un día bendecido. Te deseamos que Olodumare siempre sea tu luz, tu fuerza, tu camino y tu verdad. Oboato, Ashuri Boribofuncia, Lafia. Ireu.